Lo que pasa es que en el momento en que se previó el 185A no teníamos todos estos tipos de divorcio nuevos que han surgido. Pero el 185A comenzaba o daba lugar cuando yo tenía por lo menos 5 años de separado de hecho, es decir, alguno de los dos se había ido de la casa sin ninguna firma de papel legal y no había habido ningún tipo de reconciliación. Entonces podíamos ir al tribunal, plantear esa separación de hecho y pedir que se convirtiera en divorcio, que se decretara nuestro divorcio en base a ese supuesto. Ese era un procedimiento que antes se tramitaba por jurisdicción voluntaria, eso, un juicio donde, no es un juicio, es un procedimiento donde no hay contención, donde no hay pelea. De manera que antes, si había algún tipo de oposición, el juez tenía que cesar en el asunto. A raíz de una sentencia dictada por la Sala Constitucional, se modifica el 185A y se abre una contención, con lo cual se desnaturaliza lo que era el 185A. Hoy en día, plantear el 185A, ¿vale la pena? Bueno, si tenemos el divorcio por mutuo consentimiento, creo que el 185A ha perdido también vigencia. El 185A mantiene vigencia en tanto y en cuanto yo quiera plantear la separación de hecho por más de 5 años y quiera obtener un divorcio contencioso muy rápidamente. También, ¿qué ocurre? Posteriormente surgió la sentencia del divorcio por desafecto, con lo cual el 185A prácticamente ha perdido su verdadera vigencia, porque yo no me voy por el 185A, me iría por el desafecto, que como le decía antes, necesariamente me lo tienen que conceder. ¿Cuándo aplican las demandas de divorcio? ¿Cuándo aplicaba la demanda de divorcio? Antes, de acuerdo a unas causales que estaban previstas en la ley, causales muy bien diseñadas por el legislador. ¿Cuándo da pie la causal o cuándo surge la causal? Cuando se incumple uno de los deberes matrimoniales. La cohabitación, la fidelidad, el socorro y la asistencia. El incumplimiento de alguno de esos deberes daba pie a la configuración de una causal. A raíz de una sentencia en Sala Constitucional también se amplió el elenco de causales diciendo que no eran taxativas, sino que era solamente enunciativas y que cabe cualquier causal de divorcio siempre y cuando hagan imposible la vida en común. Hemos banalizado el divorcio. A través de esa sentencia se ha banalizado el divorcio. ¿Por qué? Porque las causales permitían configurar, a través de las causales se permitía configurar cualquier violación a los deberes conyugales. Hoy en día lo hemos banalizado. Yo cuando le doy clase a mis alumnos le digo y les pregunto, si mi esposa se pusiera gorda y yo me hubiese casado con mis universos, ¿pudiera pedir el divorcio? Sí, en tanto y en cuanto la gordura de mi esposa y la pérdida de esa belleza estética fuese o hiciese imposible la vida en común. Entonces, hay una serie de sentencias que se han dictado, algunas con un buen sentido, pero han banalizado el matrimonio y han banalizado el divorcio. Abogado, ¿qué pasa cuando no estamos casados pero vivimos en concubinato? ¿Los derechos y los deberes son los mismos? También entramos nuevamente en una interpretación que se hizo de una norma constitucional. Sí, aun cuando no todos. Como les decía, hay unos deberes matrimoniales que son socorro, asistencia, cohabitación y fidelidad. De acuerdo a esta sentencia que se interpretó el artículo 77, dice que en materia de concubinato ni la cohabitación ni la fidelidad son elementos preponderantes. Yo creo que no, porque estamos hablando, una relación de pareja implica el amor, y el amor es un sentimiento egoísta, o sea, yo quiero a mi pareja para mí. El hecho de que a mí me digan si yo soy concubino, que mi esposa me es infiel, pues obviamente ¿qué va a ocurrir? Probablemente haya la separación y la ruptura del concubinato. El hecho de decir que no se requiere el cumplimiento de esos deberes para la existencia del concubinato, a mí me parece desacertado. Pero, salvo esos dos deberes, pues la socorro, la asistencia, la vocación sucesoral son perfectamente derechos que tiene el concubino una vez disuelta la unión concubinaria o que tiene el concubino como efectos personales durante la existencia de esa unión. Hablemos ahora sobre los divorcios donde existen niños menores de edad. ¿Qué es la patria potestad y quién la ejerce? La patria potestad, aquellos que tenemos hijos, la patria potestad es todo. Nuestra ley divide la patria potestad en 3 aspectos.
dice que la patria potestad implica la responsabilidad de crianza, la representación y la administración de los bienes de los menores. La patria potestad le corresponde solo a los padres y le corresponde a ambos padres, independientemente de que vivan juntos o no. Okay. O sea que cuando unos padres con hijos menores de edad quieren divorciarse, lo primero que se hace en ese documento es fijar las reglas bajo las cuales esos hijos van a quedar amparados por sus padres y cuáles son los derechos de los padres en relación a esos hijos. En la patria potestad, ambos la ejercen. El primer elemento de la patria potestad es la responsabilidad de crianza. Es decir, yo tengo que ver todo por mi hijo. Educación, recreo, salud. Todo eso es lo que invoca, que envuelve la responsabilidad de crianza. Y la responsabilidad de crianza nos corresponde a ambos padres también. Cuando nos estamos divorciando en el escrito o en la solicitud, tenemos que fijar cómo vamos a hacer esa responsabilidad de crianza y qué haremos en caso de desacuerdo. ¿Qué desacuerdos pueden existir? ¿En qué colegio meto a mi hijo? ¿Tengo que operarlo o no tengo que operarlo? Las vacaciones. Lo que pasa es que las vacaciones es otro aspecto, ¿no? Que se regula a través de lo que es la convivencia familiar. En la responsabilidad de crianza determinamos uno de los elementos, que es la custodia. Es decir, ¿con quién se va a quedar el menor de edad? ¿Se va a quedar con la madre? ¿Se va a quedar con el padre? La atribución de la custodia es uno de los elementos que hay que fijar. Esa custodia puede ser compartida, es decir, podemos tener el niño un tiempo con la madre, otro tiempo con el padre, no como tradicionalmente lo consideramos o lo vemos, cada 15 días el padre lo busca y las vacaciones se dividen. No, hoy en día esta parte de la custodia compartida es aceptada y es establecida en la ley. Está la responsabilidad de crianza, que es de ambos. Está la convivencia familiar. Cuando no vivimos juntos los padres, tenemos que fijar cómo van a ser ese régimen de convivencia. Y es un derecho que tienen los padres y es un derecho que le corresponde a los hijos. A los hijos para compartir con ambos progenitores y a los padres, a cada uno de ellos, para poder compartir con su hijo. Hablando sobre el régimen de convivencia familiar, ¿en qué momento o a qué edad un niño puede decidir con quién vivir? La ley establece una diferencia entre niños y adolescentes. Okay. Hasta los 12 años son niños, a partir de los 12 años son adolescentes. En toda situación donde está involucrado un niño o un adolescente, él tiene que manifestar su opinión. No es vinculante para el juez la opinión del niño o del adolescente, pero es importante. Y en la medida en que la edad es superior, pues se convierte en mucho más importante la opinión de ese niño. La ley establece, en primer lugar, una preferencia en favor de la madre en cuanto a los niños menores de 7 años. Hasta los 7 años de edad hay una preferencia para que la custodia la tenga la madre. Preferencia, no es un derecho absoluto. O sea, si la madre es una loca de carretera, pues perfectamente el padre puede decir, mire, la custodia puede corresponderme a mí. La pueden definir, ese régimen de convivencia se define y entonces determinaremos cuánto tiempo pasará con la madre, cuánto tiempo pasará con el padre, cómo es el régimen de vacaciones, cómo es el régimen de los cumpleaños, cómo es el régimen del Día del Padre, cómo son los regímenes familiares y cómo vamos a compartir los niños y los padres y la familia de cada una de las ramas. Gracias, abogado. Hacemos una nueva pausa. Estamos conversando con Pedro Pablo Calvani. Recuerde que usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales.